Ahora sí. Bueno, darles la bienvenida a todos y a todas a esta clase del día martes, que corresponde pues al último día, ¿no? Hoy es 31 de agosto. Y como les decía, en la plataforma hay una actividad que vamos a realizar y hoy vamos a hablar esta noche acerca de esos temas para que ustedes pues puedan abundar de él en el desarrollo de la actividad que van a hacer. Muy bien. Aquí tengo un poquito de estas diapositivas que estuvimos así como platicando en la última clase y lo vamos a retroalimentar. De tal manera que también pedirles que si hay alguna duda me interrumpan. La idea es que vayamos aprendiendo. Esto es bien sencillo, esta materia de legislación aplicada a Empresa 1. Yo creo que es la materia más fácil de todas las materias que ustedes van a llevar en su carrera. Aprovechémosla. Muy bien, fíjense que dentro del derecho mercantil, que es un derecho básico, y una actividad mercantil es una actividad muy básica en el área de ustedes como administradores de empresa o como mercadotecnistas. Esta área que vamos o que ya estamos hablando de ella es bien básica porque tiene que ver con el desarrollo de la actividad comercial que usted va a hacer como administrador de empresa. Entonces, por eso es importante el derecho mercantil. Y este derecho mercantil es el conjunto de leyes que regulan las conductas que se ejecutan dentro del comercio. Así, regula las conductas que se ejecutan dentro del comercio. Y resulta de que ese acto de comercio se puede dar de dos maneras. Una, como comerciantes, y dos, auxiliares de comercio. Entonces, en este sentido, podemos denotar o podemos conocer que es importante, que es básico que lo conozcamos, que dentro de ese movimiento o actividad económica podamos conocer de que esos actos de comercio se pueden dar de dos clases. Fíjese bien, se da con las personas que se llaman comerciantes y también se da con las personas que se llaman auxiliares de los comerciantes. Fíjese bien. Y aquí es de entender de que el comerciante puede también ser de dos clases. El comerciante puede ser individual, ¿ok? Como también el comerciante puede ser, vamos a borrar acá, puede ser también un comerciante social. Entonces, cuando nosotros dividimos a los comerciantes en comerciantes individuales y en comerciantes sociales, vamos a encontrar dos grandes ramas o clasificaciones que se dan en ese acto de comercio. Primero, hacen acto de comercio los comerciantes y también los auxiliares de los comerciantes. Los comerciantes pueden ser comerciantes individuales y pueden ser comerciantes sociales, que ya vamos a ver más adelantito quiénes son. Vale. Toda esta gama que tenemos acá, toda esta, que corresponde prácticamente a las actividades puramente de comercio, las dividimos o las clasificamos en individual y comercial, que son aquellos que ejercen la actividad económica cotidiana a diario. Porque en la parte de aquí abajo habla de aquellas personas que también ejecutan actos de comercio, pero lo hacen de forma accidental, miren. Lo hacen de forma accidental. Entonces,
son aquellas que no son comerciantes, ni tampoco son auxiliares de comercio, ¿sí? Sino que son sujetos transitorios en una actividad comercial. Y ahí les ponía el ejemplo, lo vamos a recordar. Les ponía el ejemplo de, yo le vendo un carro a usted, yo hice un acto de comercio, pero no, yo no soy comerciante, sino que fui accidentalmente un comerciante. Ahora bien, si yo fuera de las personas que me dedico a vender carros, ese es el giro económico que yo tengo, le vendo carro a usted ahora, revendo carro a otra persona mañana, y eso lo hago cotidianamente, ahora sí. Ese es un acto puro de comercio y por eso me voy a llamar comerciante. Pero a lo mejor tenga yo personas dentro de mi establecimiento, a lo mejor yo tenga una tienda de vehículos, vendo carros, a lo mejor yo pueda hacer la competencia de Videa, por ejemplo, o de Sakiro. Y dentro de mi establecimiento tengo personas que me ayudan a ejercer las ventas como tal. A eso se le llaman auxiliares de los comerciantes. Entonces, si este acto yo lo hago como comerciante, porque a eso me dedico cotidianamente, entonces ese es un acto de comercio y yo me llamo comerciante. Pero si accidentalmente ejecuto un acto de comercio, una venta por ahí que hice, vendí una casa por ahí, entonces yo no soy comerciante, sino que se dio un acto accidental de comercio. Quiero que vayan viendo la diferencia porque nos va a servir más adelante esta situación. Bien, entonces hablábamos también acerca de los requisitos para ser comerciante, es decir, que no es así solamente porque yo me voy a poner por ahí, pues en algún local a vender cualquier mercadería, no, ¿verdad? Debe de completarse algunos requisitos para que yo pueda ser un comerciante, ya sea comerciante individual o comerciante social, como lo estábamos viendo en esta lámina atrás. Comerciante individual o comerciante social. Cualquiera de las dos modalidades, yo debo de tener requisitos, ¿ok? Y dentro de esos requisitos es tener la capacidad jurídica de poder ejercer esa actividad. Entonces, si yo ya hago, por ejemplo, publicidad, si yo ya abro un establecimiento donde ya estoy poniendo unos que 5 o 10 carros a la venta, hago publicidad y me ven que ahí estoy vendiendo carros, entonces esa capacidad de comerciar tengo que traducirla a una capacidad jurídica, ¿verdad? De tal manera de que ya la ley me va a empezar a llamar comerciante, ¿sí? Y en el numeral 2, ¿verdad? Dice la ley en el artículo 2 del Código de Comercio, así lo dice, que si una persona es extranjera, un extranjero puede ejercer acto de comercio en El Salvador, pero lógicamente ese extranjero tiene que someterse a las leyes de El Salvador. A las leyes de El Salvador. Ya vamos a ver cómo se van cumpliendo esos requisitos para ser comerciante. La otra situación, y es la tercera, es que esta persona ejerza de forma cotidiana los actos reputados de comercio. No una venta aislada. Yo una vez vendí un carro, no quiere decir que sea comerciante. Hice un acto de comercio accidental. Entonces yo tengo que estar ejerciendo esa actividad de forma cotidiana para poderme llamar comerciante, ¿verdad? El número 4, o sea, el cuarto requisito, tiene que ver con la capacidad para ejercer el comercio, que es la que enumera el artículo 7 del Código de Comercio. Y cuando hablo capacidad, es capacidad jurídica, que yo ya pueda obligarme, que yo pueda ser una persona sujeta a derechos y obligaciones. Porque cuando me meto al comercio, lógicamente va a haber dinero de por medio, van a haber préstamos de por medio,
van a haber créditos de por medio, van a haber proveedores que van a confiar en dejarme mercadería. Voy a tener clientes a los que yo también les voy a dar así como al crédito. Entonces, para ejercer todo ese tipo de actividades, debo de tener esa capacidad jurídica para poder obligarme. Y el artículo 7 del Código de Comercio está enumerando a las personas que son capaces para ejercer el comercio. Y ahora vamos a ver cuáles son. Les recomendaré de que se consigan el Código de Comercio porque no les va a servir solamente para esta clase. Ya viene a legislación aplicada a la empresa 2, ahí también lo van a ver. Y cuando ustedes sean profesionales van a tener necesidad de estar revisando el Código de Comercio para tomar decisiones. Decisiones con la ley, pues, para que no vayan a tener problemas. Entonces, el artículo 7 del Código de Comercio habla de quiénes son las personas que puedan tener capacidad jurídica. Dentro de ellas, en el literal A, habla de las personas que, según el Código Civil, son capaces para obligarse. Y cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de la mayoría de edad. En nuestro país, mucho antes, para ser mayor de edad teníamos que tener 21 años. Actualmente en Estados Unidos son 21 años para poder alcanzar el estatus ya de una persona con capacidades jurídicas. Antes en El Salvador eran 21 años, hoy son 18 años. Si usted ya tiene su DUI, usted es una persona que ya puede responder por sí sola. Pero si usted no tiene el DUI porque no tiene los 18, necesita ser representado por sus padres porque la ley les llama incapaces. Pero esta frase incapaz no es mala porque no tiene que ver con que si podemos hacer algo o no. Tiene que ver con lo jurídico. Es decir, cuando la ley habla de capaces o incapaces, está hablando sencillamente de la facultad que una persona tiene de poder tener relaciones comerciales con otra. A eso se refiere. Porque imagínese que usted haga un contrato con un menor de 18 años y después ese muchacho le falla. ¿Cómo le va a ir a cobrar usted si es un menor de edad? Y después lo que le van a decir a ustedes los jueces, mire, ¿y para qué anda haciendo tratos con menores de edad? Ellos no tienen la capacidad jurídica para responsabilizarse. Entonces, en primer lugar, o sea, según el literal E, tiene que ver con las personas que son capaces para obligarse, que ya tengan los 18 años y que por consiguiente ya tienen la edad como para responder a las obligaciones. El literal B dice los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento, de que cuando esta ley se hizo en ese momento, 18 años no era la mayoría de edad, sino que era 21 años. Pero esto cambia porque cuando ya la ley se reforma y dice de que no necesita llegar a los 21, sino con 18 años usted ya tiene capacidad jurídica, entonces cambia esta condición. El literal C también dice lo mismo, casi los mayores de 18 años que obtengan autorización de sus representantes legales. Cuando ya una persona, según la reforma de ley, tiene 18 años, ya no necesita tener un representante legal. Toda persona que no tiene 18 años, o sea, de 18 años para abajo, sí necesita un representante legal. Y el representante legal por ley son los padres de familia, papá y mamá. A falta de los dos, uno de ellos lo va a representar a usted. Entonces, por ministerio de ley, una persona que no tenga 18 años necesita que alguien lo represente. Pero no es el caso acá en el literal C, porque ahora no se necesita llegar a los 21, sino que ahora con 18 años ya se puede obligar solo. Luego tenemos también el literal D, los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial, ¿verdad? Hoy ya no, porque
la mayoría de edad ya no es de 21, sino que de 18. Entonces ya no necesitamos ni siquiera autorización judicial, ¿verdad? Para ejercer el comercio. Ya no. Entonces, media vez usted tiene los 18 años, usted ya está como autorizado para poder ejercer. Lo único que tiene que hacer es inscribirse en el registro de comercio como comerciante individual o comerciante social. Ya a media vez inscrito en el registro de comercio, se va a inscribir en el Ministerio de Hacienda también con respecto a los temas de los tributos, de IVA y toda esa situación que hay que pagar, pues, ¿verdad? Como impuestos dentro del acto de comercio. También los comerciantes tienen algunas restricciones. ¿Ok? Y vamos a ver el Código de Comercio, nos habla acerca de algunos ejercicios o actos de comercio, y allá en el artículo 11 del Código de Comercio, Se salió el licenciado, ¿verdad? Sí. Se le fue el link. Ok. hola, hola, ¿me oyen? Sí. Sí, Lick. Va, ok. Se me fue este asunto acá, pero bien, ahí estamos nuevamente. Vamos a compartir nuevamente. Si se va generando alguna duda, les pediré por favor que me detengan y me pregunten. Bien, estábamos diciendo sobre las restricciones para ser comerciantes, y dentro de esas restricciones estábamos hablando acerca de lo que dice el artículo 11 del Código de Comercio. Y el artículo 11 enumera pues algunas restricciones como tal. Y dice que son inhábiles para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles. ¿Quiénes? Ojo con esto. Los que no pueden ser comerciantes según la ley en el artículo 11 del Código de Comercio. ¿Quiénes no pueden ser comerciantes? Primero, los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. Cuando dice disposición legal es que, por ejemplo, ahí hay un ejemplo bien común que se da, que hay comerciantes que se declaran judicialmente en quiebra para no afrontar obligaciones que han adquirido, y esa es como una forma de poder evadir las responsabilidades económicas que se adquieren. Entonces hay algunas personas que a través de esa figura de mostrarse en quiebra, entonces el juez de forma legal los declara como tal, y declarados en quiebra, entonces no pueden ejercer el comercio. Porque cuando una persona se ha declarado en quiebra, según el artículo 11, que es lo que estamos leyendo,
lógicamente, pues no tiene la capacidad de poder contratar u obligarse. Entonces, si no tiene la capacidad, en el Romano 1, ¿verdad? Están dentro de los que por disposición legal no pueden dedicarse a esa actividad. Romano 2. Los privados de las mismas actividades por sentencia ejecutoriada. Una sentencia ejecutoriada es una resolución que un juez da y dice que fulano ha sido condenado, por ejemplo, por fraude, por estafa, por delitos que tengan que ver en el daño al patrimonio, por ejemplo. Entonces, cuando son sentencias ejecutoriadas, quiere decir que son sentencias que se dictan inamovibles, que nadie puede echar para atrás esa sentencia. Romano 3, no pueden ejercer el comercio los declarados en quiebra, que es el ejemplo que les estaba poniendo, mientras no sean rehabilitados. Entonces la ley da la oportunidad que las personas que en un momento se declararon en quiebra puedan rehabilitarse, porque a lo mejor las condiciones patrimoniales o económicas o las condiciones de mercado, pues, ¿verdad? Son ahora diferentes a el momento de cuando en su primer momento fueron declarados en quiebra como tal. Entonces, estas son las 3 restricciones que el artículo 11 del Código de Comercio establece. No sé si vamos entendiendo o hay alguna pregunta. Bien. No, está bien. Ok, gracias. Veamos ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los comerciantes. En el Código de Comercio, en el artículo 2, enumera y dice y define quiénes son los comerciantes. Son los que allí dice el artículo 2. En el artículo 2 enumera a dos clases. El Romano 1 habla de las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Y a estas personas naturales de carne y hueso se les llama comerciantes individuales. Y el Romano 2 habla de las sociedades. A estas sociedades se le llaman comerciantes sociales. Fíjese bien, el comerciante individual es aquella persona de carne y hueso, que es titular de una empresa mercantil. A ese se le llama comerciante individual. Y comerciante social se le llama a todas aquellas personas que lo hacen a través de una sociedad. Esa es la diferencia. Entonces, el artículo 2 del Código de Comercio clasifica a los comerciantes únicamente de 2 formas: comerciante individual y comerciante social. Ahí va a depender de la forma de cómo se ejerza el comercio. Si lo hace una persona natural, lo hago yo, por ejemplo, ¿verdad? Soy comerciante, entonces yo soy un comerciante individual, una persona. Pero si me agrupo con ustedes, por ejemplo, y les diría a ustedes, miren, hagamos una cosa, formalicemos entonces una sociedad. ¿Y qué vamos a hacer? Vaya, produzcamos camisas, ¿verdad? Y ahí tenemos unas 10 máquinas de coser, personal y todo, pero asociémonos. Entonces todos nos asociamos y comenzamos a vender esas camisas que fabricamos. Entonces ese se va a llamar comerciante social, porque se está haciendo a través de una sociedad de personas, no lo estoy haciendo de forma individual. Muy bien. En todo caso, la ley, fíjese bien, presume a la persona como comerciante cuando éste ejerce el comercio haciéndose, por un lado, publicidad, o por el otro lado, cuando esta persona abre un establecimiento, un almacén, por ejemplo.
una tienda donde se pueda recibir al público. Entonces ahí se va a presumir ya legalmente el ejercicio del comercio. Porque hay publicidad, porque hay un establecimiento, porque llega gente y estamos atendiendo al público. Quiere decir que ya se está volviendo un acto habitual. Quiere decir que ya se está volviendo esto una acción de compra-venta diaria. Entonces somos comerciantes. A diferencia de que como que yo venda por ahí mi vehículo, un celular, alguien me dice, véndame un celular, vaya, pues se lo vendo y me dio 10 pesos por el celular. Claro, es un acto de comercio, pero se llama de forma accidental porque yo no me dedico a eso. Entonces no soy comerciante, pero el comerciante puro es aquel que ya se le ven acciones de publicidad, abre un establecimiento, recibe gente, ¿ok? Y en todo caso, también nuestra ley, el Código de Comercio, le da la oportunidad a los extranjeros, ¿verdad? Para que también ellos puedan hacerlo acá. Asdrúbal, vamos a ver. Lalik, con todo esto que está hablando me surgió una duda ahorita. ¿Cómo no? ¿Qué pasa con los comerciantes de marketplace que se ven actualmente en Facebook? Que hay personas que venden productos, pero que no puedan estar registrados en Hacienda, digamos. Si los cachan, podrían tener algún tipo de penalidad. Sí, Asdrúbal, es que ahorita con esto de la tecnología se le ha dado vuelta a todo. Si ustedes ven, y me gustaría que ustedes tengan a la mano este Código de Comercio, que es el que regula estas actividades, este Código de Comercio es viejísimo. No, bueno, cuando se hizo el código, no sabíamos que era un Facebook. No sabíamos que era un Twitter. No sabíamos que era eso. ¿Verdad? Si esto ha sido, estoy con es contemporáneo, pues hasta hoy. Entonces lo que sucede, yo les decía a ustedes de que al principio de la materia, de que el derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta de una sociedad, les decía a ustedes de que el derecho va detrás de las acciones sociales. Entonces los legisladores crean la ley, pero de actos que ya se están dando. ¿Cuál es el problema con la pregunta de Asdrúbal? El problema es de que ahora vemos a través del Facebook u otros medios electrónicos, hoy se hacen ventas, pues. Vendemos una cosa, vendemos otra, vendemos aquí, vendemos allá. Y entonces usted tiene su Facebook, lo está viendo y de repente ahí le van apareciendo alguna publicidad. Vendo tal cosa, vendo carros y ahí aparecen las publicidades y todo eso. Y a través de ese medio que escapa a la regulación de ley, porque esto es nuevo, es que mucha gente hace comercio, comercializan, se vuelven comerciantes. Pero ¿cuál es el problema? Algunos sí están registrados como comerciantes, pero otros no. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna penalidad? Por supuesto, por una razón. Si yo soy un comerciante y no me he inscrito en el registro de comercio, es decir, no tengo facturas o créditos fiscales o comprobantes fiscales de la venta que yo hago, estoy evadiéndole al fisco mis impuestos. Entonces, si me llegan a controlar de que en el banco yo ya tengo un par de pesos guardados ahí, me van a preguntar, mire, ¿y este dinero de qué es? Ah, es que yo soy comerciante porque a través de los medios electrónicos hago comercio. Ah, demuéstreme entonces, ¿pagó impuestos por esta venta? ¿Pagó impuestos por esta actividad que hace? No. ¿Pagó el IVA o cobró el IVA? No. ¿Pagó la renta? Se llama renta imponible, el impuesto que es el 10% de todo lo que ustedes ganan. Entonces, ¿pagaron la renta? No.
quiere decir que no pagó ningún impuesto. ¿Por qué? Porque no se ha registrado como comerciante. Entonces, la penalidad es que puede ir preso por defraudación al fisco. Mucha gente está presa porque defraudan al fisco. Entonces, cuando les ven ingresos en el banco, le dicen, ¿y este dinero de dónde viene? Ah, es que soy comerciante. Sí, pero no te has declarado estos ingresos, no has pagado impuestos. El problema estaría por ahí porque se está ejerciendo un acto de comercio sin haberse registrado. ¿Ok? Pero veamos entonces las bondades de registrarse. Si yo me registro como comerciante, entonces de ahí yo puedo, como comerciante individual o comerciante social, después yo puedo ir al Ministerio de Hacienda y decir, vengo a registrarme. Me van a dar por ejemplo, la autorización para que yo pueda dentro del comercio extender facturas de créditos fiscales, de consumidor final. Y entonces a través de los movimientos o ventas que yo haga, y estoy pues dándole a las personas su respectiva comprobante, entonces quiere decir que soy un comerciante inscrito, estoy pagando los impuestos, ajá, entonces estoy cumpliendo con la otra ley que es el código que habla de los impuestos, que se llama Código Tributario. Entonces ahí estoy bien, no tengo ningún problema. Luego yo puedo tener dinero en el banco y me dicen, mire, ¿y este dinero de dónde viene? Ah, soy comerciante, vendo carros. Aquí tengo los comprobantes. Mire, en este año hice tantas ventas, gané tanto y le di al gobierno, al Estado, mis impuestos de tanto. Esa es la diferencia de estar inscritos o no estar inscritos. ¿Satisfecho, Adrúbal? Sí, gracias. Y el código tributario se tiene que llevar siempre de la mano con el mercantil, con el Sí, por código eso de les comercio. decía, sí, claro, claro, Adrúbal. Por eso les decía de que ustedes que están en su carrera, esto les va a servir. Y por eso es que el programa de estudios en la universidad o en otras universidades siempre llevan esta materia para que ustedes conozcan la parte legal del comerciante. Y es necesario. Vaya, un ejemplo, ustedes son emprendedores y ponen un establecimiento por ahí y venden celulares. Entonces, ustedes compran celulares por montones y los venden. De repente, en ese establecimiento les puede llegar una inspección de parte del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y le dicen, buenos días, señor Andrés García, ¿quién es el dueño de este establecimiento? Sí, no, yo estoy comenzando, a de veras, ¿no? Sí. ¿Cuántos celulares tiene aquí en el establecimiento? Ay, tengo ya como 100 diferentes marcas y estilos y tamaños. Ah, ok. Entonces este negocio es suyo. Sí, señor. Vaya, enséñeme por favor los libros. Enséñeme los registros. Enséñeme su licencia de comerciante individual. Enséñeme por favor las facturas, los créditos fiscales, consumidor final. Enséñeme las declaraciones que le ha hecho al fisco. Y si Andrés García está debidamente inscrito y él está bien al día con los impuestos, entonces le está dando cumplimiento al código tributario. Vaya, señores, aquí está, mire, entonces Hacienda audita y dice, ah, pues sí, está bien, señor. Pero ¿qué pasaría si Hacienda llega y al auditarnos encuentra de que no declaramos nada? Mire, nos van a quitar la mercadería, nos van a meter preso, nos van a acusar de receptación. ¿Alguien sabe qué es receptación? Receptación, y ahí tengan mucho cuidado ustedes, es cuando ustedes tienen en su poder mercadería de dudosa procedencia. ¿Ya? Como que alguien llegue donde ustedes y les diga, mire, ustedes venden celulares. Sí, yo tengo una tienda de celulares. Hey, le cuento, ahí tengo 500 celulares que son a $100, pero a usted se los voy a dar a 50. Y usted como comerciante dice, wow, ya la hice. ¿De dónde vienen esos celulares? Cachada le llaman. Por ejemplo, cuando asaltan los furgones, ahí se roban el montón de mercadería. Entonces, cuando usted tiene en su poder mercadería sin facturas,
de dudosa procedencia, que tal vez sea robada por otro lado, pero a usted se la llegaron a dejar, a usted lo pueden llevar preso por receptación. Eso se ve a cada rato. Yo he estado en los juzgados en esos casos que al comerciante se lo llevan enchuchado, ¿verdad? Juntamente con los bultos de mercadería que estaba vendiendo, y ya lo presentan al juez y le dicen, este hombre está vendiendo esta mercadería y no tiene facturas de a dónde las compró. Entonces se llama receptación. Entonces ahí funcionan 3 leyes ya: el Código de Comercio, el Código Mercantil y el Código Penal. Porque entonces ya usted se va, lo encausan, pues, ¿verdad? Lo procesan judicialmente y va preso, pues, por andar vendiendo mercadería. Por eso es que no es bueno que nosotros, ustedes y yo, andemos comprando cualquier cosa a alguien que no conozcamos o que no sepa usted de dónde viene esa cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque si es una cosa robada, a un señor se lo llevaron una vez por una camarita, una cámara pequeña, que cuando venía él, la policía lo detiene y le dijo que aquí andaba en esa bolsa. Esta cámara, le dijo, ya la dio, préstame la factura, le dijo, que venía empacadita y todo. No, le dijo, me la acaban de vender, le dice, dame la factura. No, si no tengo. Es como no tenía el comprobante, le quitan esa camarita y lo llevaron jalado. Estuvo preso 72 horas por receptación, es decir, comprar cosas de dudosa procedencia. Ya ven, entra el Código de Comercio, ahí dentro el Código Mercantil, ahí entra el Código Tributario y ahí entra incluso el Código Penal. Miren las leyes, 4 leyes que se ven involucradas. Entonces, por eso es necesario de que como comerciantes nos inscribamos. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes trabajan para una empresa por ahí, y les dicen a ustedes, miren, yo quiero legalizar la empresa, ya ustedes van a saber cómo hacerlo. ¿Ok? O ustedes personalmente van a trabajar como comerciantes individuales. Ustedes van al Ministerio al registro de comercio, y en el registro de comercio ustedes se inscriben y no tienen problemas después, porque ahí se conjugan, ya vieron ustedes varios delitos, ¿verdad? El otro es el contrabando, que también se da dentro del comercio. A un señor lo habían amarrado porque traía una picachada, un pícat en la cama, en la parte de atrás venía lleno ese pícat de paquetes de cigarrillos, que los metió ahí por las chinamas de Guatemala para acá, y como al kilómetro lo estaba esperando la policía. Ya lo detuvo y le dice, ¿qué andas ahí? No, es que yo soy comerciante y me dedico a vender por mayor, vea, producto. ¿Y qué andas aquí? Le dice. Y le van hallando el montón de paquetes, nuevitos, paquetes de cigarros. Y le dice la policía, préstame la factura de esta compra que acabas de hacer. No, no ando. Entonces los acusaron por contrabando, receptación, mire. Entonces, y les decomisaron la mercadería, se fueron presos. Entonces, por eso es necesario de que todo esto y conozcamos la ley para no caer en algún perjuicio peligroso. ¿Ok? Entonces, por eso es de que es necesario de que el comerciante tenga esa aplicación legal para que sepa realmente qué hacer y qué es lo que no debe de hacer. Muy bien. Entonces, la ley, más que todo, estima o presume que una persona es comerciante porque ya hace publicidad, hace acto de comercio, abre un establecimiento, una tienda donde recibe al público. Y también decíamos de que nuestra ley le permite a las personas extranjeras que actúen, que puedan ejercer su acto de comercio siempre con arreglo a las leyes, ¿sí? De tal manera de que pueden ejercer el comercio en El Salvador siempre y cuando se sujeten a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes. Mire, Código de Comercio, Código Mercantil, Código Tributario, Código Penal y todas las leyes que deben de respetarse. Entonces,
¿Los extranjeros pueden realizar actos de comercio en El Salvador? Sí pueden, siempre y cuando estos lo hagan apegados a todas las leyes que en nuestro país existen. Muy bien. Vamos a entrar a hablar sobre lo que es el comerciante individual, ya un poquito más adentrito. Cuando hablamos de comerciantes individuales, nos vamos a referir a personas naturales, es decir, personas de carne y hueso, usted y yo. Lisette, Brandon, Verónica, Andrés, Asdrúbal, todos nosotros, que comencemos a hacer actos de comercio de forma personal, nos vamos a llamar comerciante individual, de forma personal, ¿sí? Entonces, ya vimos de que le vamos a llamar comerciante individual a toda persona que de forma individual tenga o ejerza actos de comercio, pero, ojo, lo que hablábamos en las láminas anteriores, que tenga capacidad legal, ¿verdad? Para poder contratar. Porque si no, yo quiero vender celulares, por ejemplo, y a quién le digo que me los provea. Hablo con Huawei y le digo, mire, deme unos 50 celulares. Hablo con LG, ¿verdad? Hablo con Samsung y le digo, mire, necesito que me manden, por favor, 50 celulares. Me va a decir esta compañía que nos ofrece, pues, o sea, de garantía, si yo le mando estos celulares. Le ofrezco mi capacidad legal, pues soy un comerciante que estoy inscrito, pago mis impuestos, todo. Ah, bueno, entonces estas compañías van a decir si tiene capacidad legal como para contratar. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, a ese comerciante individual, para llamarlo como tal, ¿verdad? Le vamos a caracterizar tres cosas. Primero, para que el comerciante individual realmente sea comerciante individual, tiene que realizar en primer lugar actos de comercio. Fíjese bien. Es decir, aquella acción habitual de estar vendiendo y comprando y vendiendo. Primero dije, realizar actos de comercio. Segundo, los actos de comercio tienen que ser de forma habitual, continua, todos los días. ¿Ok? Y tercero, que se obtengan beneficios económicos o patrimoniales. Tres elementos que caracterizan al comerciante, en este caso del comerciante individual. ¿Ok? Primero, repito nuevamente, realizar actos de comercio. Segundo, que esos actos sean habituales todos los días, que a eso me dedique. Y tercero, que ese acto me cause a mí beneficios económicos o patrimoniales. Lógicamente, si no nos llamaría comerciantes, pues, porque lógicamente si yo ejerzo un acto de comercio, es porque voy a ganar. Una de las características principales del comercio es el lucro. Es el lucro. No creo que ustedes, siendo emprendedores, vayan a poner un negocio por ahí de frescos y los regalen. No es comerciante. No, es que yo soy buena gente, ¿verdad? Hice unas 2 olladas de frescos para vender, pero mejor las voy a regalar. No, entonces no es un comerciante. ¿Por qué? El comerciante se distingue porque todo lo traduce a beneficio económico o patrimonial, ganancia, utilidad, lucro. Esa es la base fundamental del comercio, tener lucro. Porque si no es esa mi base fundamental, entonces seré a lo mejor alguna institución de beneficencia, ¿no? Institución de la caridad para niños pobres. Entonces no es acto de comercio. El acto de comercio debe de tener como fundamento la obtención de lucro. Así. Muy bien.
Veamos entonces ahora al comerciante social. Tanto el comerciante social como el comerciante individual, ambos persiguen lo mismo, el lucro. La diferencia es que el comerciante individual soy yo, una persona natural, quien hace el acto de comercio. Pero cuando hablamos de comerciante social, ¿verdad? Cuando hablamos de comerciante social, siempre vamos a hablar de un grupo de 2 o más personas haciendo comercio en común, juntos. Y a estas personas se les llama socios. Socios. ¿Y cómo se asocian? Mediante un contrato, mediante una escritura que se llama escritura de constitución de sociedad. Así se llama. Entonces, venimos todos. Vaya, vamos a ver. Beatriz, Brandon, Verónica, Andrés, Asdrúbal. Vaya. Y yo. Y les digo, señores, yo estoy pensando en que podemos fabricar calzado. O nos dedicamos a importar ya calzado fabricado del extranjero. Vale. Pero yo necesito asociarme con ustedes, que nosotros 5 hagamos una sociedad. Entonces nos vamos a hacer socios. ¿Por qué necesito buscarlo yo a ustedes? Porque a lo mejor necesite dinero, capital, y solo yo no me alcanzan los 10 pesos. Pero ya les digo a ustedes 5, pongamos 10 pesos cada uno, ya son 50 pesos. Entonces, la idea de asociarse es para tener mayor capacidad material y financiera. Entonces, como aquí no va a tratar el cliente conmigo, ni con Andrés García, ni con Verónica, el cliente tiene que tratar con alguien, pues. Y a ese se le llama comerciante social, a la sociedad. Entonces formamos una sociedad. Y entonces para formar esa sociedad de personas, nos vamos a donde un abogado y le decimos, háganos una escritura pública de constitución de sociedad. Está bien, dice el abogado. ¿Cómo se va a llamar la sociedad? Pongámosle a la sociedad El Zapato, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Va? Así se va a llamar, ¿sí? ¿Y a qué se va a dedicar la sociedad? Vamos a importar calzado del extranjero y lo vamos a distribuir en todo El Salvador. ¿Va? Pero no lo estoy haciendo yo solo, me agrupé con ustedes. ¿Ya? Pero esa agrupación no se va a llamar Manuel González, no se va a llamar Brandon Efraín López Ramírez. Se va a llamar Sociedad El Zapato SADCB, por decir algo. Se me ocurre un nombre. Entonces, esa sociedad se llama comerciante social, que es diferente a lo que yo ejerza como comerciante individual. ¿Ok? Entonces, esa persona que nace es lo que también se le llama persona jurídica. Que la representamos los 5, sí. Que de nosotros 5 saquemos una directiva, presidente, tesorero. Sí. Pero los negocios no van a ser con Brandon, no van a ser con Manuel González. Los negocios van a ser con esa sociedad que se llama Sociedad del Zapato Barato SADCB. A ello se le llama comerciante social. Ya no trabajo a nombre mío, sino que a nombre de una sociedad. Yo nada más soy socio. ¿Verdad? Usted nada más es socio. Pero la que va a ser responsable es la señora sociedad que se ha
creado. Que ustedes creo que conocen muchas sociedades en El Salvador. Vamos a ver, Verónica, deme el ejemplo de una sociedad que usted conozca. Donde trabajo. Perdón. Como dijo, el perrito no nos dejó ir. Perdón, licenciado. Donde trabajo se llama Ediciones Mundo SADCB. La sociedad. Asdrúbal, otro ejemplo de sociedad que usted conozca. Industrias La Constancia. La sociedad. Al final se lee, ya lo vamos a ver más adelantito, SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sociedad. Brandon, el nombre de una sociedad por ahí. Tropigas SADCB. Tropigas, vea. ¿Qué más? Bien. Beatriz. Proyecta SADCB. Belleza. Proyecta. Material de construcción y ferretería. Ajá, correcto, SADCB. Muy bien. ¿Quién más? Señorita Michelle López. Y señorita Ángela. Avianca. Avianca SADCB. Sí. Señorita Michelle todavía está ahí. Ya se fue la señorita Michelle, mire, solo la foto nos dejó. Quiere decir que en clase solo estamos 1, 2, 3, 4, 6 nada más. Y somos 14. Y cuando alguien no va a clase, ¿cómo es que aprende? Por ejemplo, ese super selecto, por ejemplo, ese es el nombre comercial del almacén. Y aquí quiero que veamos la diferencia de las sociedades. En el caso de super selectos es el nombre del almacén, del establecimiento. Pero ¿quién es el dueño? Una sociedad. Y yo veo que a esa sociedad le llaman Calleja SADCB. Así se llama la sociedad. Una pregunta. Sí. Ahorita que estamos tocando el tema de las sociedades y cómo se podrían catalogar las entidades como, digamos, los grupos, digamos, Grupo Q, Grupo Roble, Grupo Callejas. ¿En qué categorización entran esas entidades? ¿Y qué hacen? Son sociedades. Lo que pasa es que le llaman grupos porque así es el nombre, que ellos, ese es un nombre. Es una denominación. Grupo Q, SADCB. ¿Verdad? ¿Y por qué le llaman grupos? Porque se constituyen por, muchas veces por otras empresas de la misma naturaleza. Pero el llamarle grupo no quiere decir que sea porque estén agrupados, sino que es una denominación social que esa sociedad le pone, ¿verdad? Nosotros pudiésemos ponerle, por ejemplo, a nuestra sociedad, ¿verdad? Hacemos la sociedad todos ustedes y yo y nos vamos a dedicar a la importación de zapatos. ¿Cómo le ponemos a la sociedad? Grupo UES, vaya, mire. Grupo UES, una agrupación de estudiantes de la universidad. ¿Va? Grupo UES, Sociedad Anónima. O Grupo Legis. ¿Y a qué se dedica el Grupo Legis? No andamos vendiendo leyes, códigos de comercio por mayor para todos los estudiantes de El Salvador y nos volvemos comerciantes. Pero si ya estamos aglutinados en una sociedad,
El negocio ya no va a ser conmigo ni solamente con Brandon, por ejemplo, o con Andrés. No, el negocio va a ser con la sociedad, ¿ya? Con el grupo Legis SADCB. A esas se le llaman denominaciones, que cada una de estas agrupaciones o sociedades adoptan para poder tener un nombre e identificarse para los efectos de hacer negocios. Así de sencillo. Pero estas agrupaciones de personas que se llaman socios y que de ahí llamamos comerciante social, tienen que hacerlo mediante una escritura pública de constitución. ¿Sí? Y esta escritura pública de constitución tiene que ser registrada también en el registro de comercio. Es como la partida de nacimiento de una persona natural en cuanto a lo social. En este caso, la partida de nacimiento sería la escritura de constitución de la sociedad. ¿Sí? Entonces, esa entidad que nace es diferente a cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ya inscribimos por medio de la escritura pública la sociedad Grupo Legis de El Salvador, SADCB, entonces esa es una nueva persona y se llama persona jurídica. Los negocios van a ser con esa persona, no tengo nada que ver yo. Yo nada más soy socio. Solo soy socio de esa sociedad. Pero los negocios ya no los van a hacer a mi nombre, Manuel González, sino a nombre de esa sociedad. ¿Sí? Porque ese es un nuevo comerciante que nace y ese se llama comerciante social, mediante la creación de una sociedad como tal. ¿Ok? Les voy a adelantar para que ya de una vez vayan rebuscándose. Para la otra semana, para el jueves o viernes de la otra semana, ustedes puedan investigar, buscar una escritura pública de constitución de sociedad anónima de capital variable. Un ejemplo, consiguen la escritura, la leen y esa escritura me la hacen llegar así con el sistema PDF. Desde ya se los adelanto, pero ahí se los voy a poner en la plataforma como una tarea. ¿Cuál es el objetivo? Que lo que estoy hablando ahorita, ustedes lo conozcan en vivo, teniendo en las manos una escritura pública de constitución de sociedad. Y lo que van a hacer en esa escritura que consigan, ustedes las hallan en cualquier lugar. Se llama escritura pública de constitución de una sociedad anónima de capital variable. Entonces usted le borra los nombres ahí de las personas que aparezcan en esa escritura y ponen los nombres de ustedes mismos, del grupo. La pueden formar con 5 personas, con 3 personas, y le quitan los nombres que aparezcan en esa que consigan y le ponen los nombres de ustedes. ¿Verdad? Les adelanto ya para que vayan por ahí buscando, eso lo hayan. Ahí creo que en internet hay un montón también. Lo que yo quiero, mi objetivo es que cuando les hablo de escritura pública de constitución, que ustedes la conozcan. Porque no es lo mismo hablar de ella que verla. Porque también eso, ustedes como administradores de empresa, deben de conocerlo. Y deben de saber cómo se hace también. Porque cuando ustedes se gradúen, la lógica es que van a llegar a ser emprendedores y van a formar su sociedad. Pues. Ustedes mismos que se gradúen juntos podría ser. De que se pongan de acuerdo 3, 4 de ustedes y hagamos una sociedad. Pues. Y vendemos artesanía, por decir algo. Y fíjense que estos casos no son los primeros. Desde la Universidad Evangélica, muchos estudiantes, desde lo que ustedes están estudiando, que han egresado, han formado grupos de sociedad y están ahí trabajando, emprendiendo. De repente,
llegan a tener éxito en sus propias sociedades o empresas, y la universidad los llama para que vengan a dar una charla a los estudiantes, que en la medida de que se aglutinan en sociedades pueden salir adelante siendo socios de una sociedad, ¿ya?, emprendedora. Bien, los comerciantes sociales constituidos por las sociedades que ejercen actos de comercio. Porque yo no voy a crear una sociedad solo por tenerla, pues. ¿Ya? No, voy a crear una sociedad para hacer actos o ejercer actos de comercio, para publicitar esos actos de comercio, para la prestación de servicio, ¿no? De tal manera de que la sociedad se formula, se crea, nace, la sociedad nace con el objetivo lucrativo, si no, no es sociedad. Ese es el objetivo. Te pone un emprendedurismo, lógicamente, lucrativo. Entonces, esos comerciantes sociales nacen siempre con el objeto de hacer actos de comercio, ¿sí? Actividades de publicidad y la prestación de un servicio o un bien público. Pues siempre, oigan esto, como característica fundamental, la obtención de una remuneración cuantificable, es decir, buscar el lucro. Ese es el comercio. La base del comercio está en el lucro. Yo quiero ganar. Ahí está. Entonces, cuando se crea esta sociedad de comerciantes, ¿ya?, estas sociedades que se crean pueden ser de dos formas. Aquí está, miren. Sociedades de personas y pueden ser sociedades de capital. Ojo con esto. Las sociedades pueden ser sociedades de personas y pueden ser sociedades de capital. Póngale cuidado a esto. Fíjese bien. Cualquiera de estas dos sociedades, de personas o de capital, estas pueden ser de capital variable. ¿Por qué de capital variable? Porque desde su naturaleza, desde su origen, vamos a poder tener las variantes en los estados de resultados, en los balances, de que nuestro capital inicial o nuestro capital social pueda tener variantes. No hay ningún problema. Por eso se llama de capital variable. ¿Ok? Así se llama. Entonces, estas sociedades, sean de personas o sean sociedades de capital, estas pueden ser de capital variable. Muy bien. Veamos entonces a quienes le llamamos sociedades de personas. Fíjense bien. El artículo 44 del Código de Comercio, fíjense bien, para formar sociedades de personas hay una condición bien esencial. Ojo con esto. Y esto es lo que hace la diferencia de una sociedad de capital. En las sociedades de personas, la calidad personal del socio es esencial para poder tener el deseo de asociarse. Fíjense bien. ¿Por qué? Se llaman sociedades de personas sencillamente porque la calidad es de persona. La calidad de la persona es esencial. Por ejemplo, yo quiero formar una sociedad de personas, pero para mí es esencial quienes van a ser mis socios. Asdrúbal, Andrés García, Brandon, Beatriz Fernández. Perfecto. Verónica, excelente. ¿Por qué admito a Beatriz Fernández, por ejemplo, como socia? Porque la calidad de esa
socia, ¿verdad? Es muy buena, es responsable, es transparente, ¿verdad? Es correcta. Esas características personales en la sociedad de personas es básico o es esencial para poderme asociar. Pero viene usted y me dice, mire, licenciado, ¿por qué no metemos a Perico de los Palotes también, que entre a la sociedad? No, le puedo decir yo ahí, no, con él no puedo yo, porque es una persona irresponsable, hace chanchullos, no vaya a ser de que nos involucren cosas a nosotros. Por eso es que la sociedad de personas es esencial como condición, ¿verdad? La calidad personal de lo que se aglutina. Vaya, cuando nosotros estamos estudiando, decimos, hagamos grupos de 4, de 5, quienes se agrupan, ustedes mismos se escogen, pues. Escojamos a Manuel González. No, no, porque no le gusta estudiar. Es haragán, no hace deberes, nada. Entonces, lógicamente, no me van a llamar al grupo porque la calidad de esta persona no es muy buena. Entonces, las sociedades de personas se caracteriza porque es esencial esa condición. Conocer a la persona con quien me voy a asociar. Que sea una persona que me va a ayudar, que sepa. ¿Sí? Ya van a ver la diferencia con las de capital. En una sociedad de capital, ahí no importa quiénes sean socios. Lo que importa es el aporte. Vale. Ojo con esto. Las sociedades de personas, según el artículo 44 del Código de Comercio, mira la calidad personal para asociarse. Con este sí, no, con este no. Va. Cuando se integra una sociedad, vamos a pensar en capital. El capital inicial. ¿Y qué es ese capital? Son las cuotas u aportaciones que cada uno de ustedes hace por la pertenencia a la sociedad. Pues sí, si es que una de las razones por las que yo quiero asociarme es que mis 100 pesos no me alcanzan, pues. Pero si me asocio con otros 5 más, somos 6 socios y cada socio aporta $100, ya tengo 600 pesos. Ya me alcanza, ¿verdad? Para invertir en el negocio. A lo mejor yo no tenga dinero, pero yo soy experto en ese tipo de negocio. Bueno, vale la pena meterlo como socio. Entonces el capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Usted pone 100, yo pongo 50, el otro puso 300. Esa es otra característica. Que las utilidades se van a repartir dependiendo de lo que yo puse. Si yo puse 100 y usted puso 50, lógicamente la utilidad la vamos a dividir acorde a los 100 y acorde a los 50. Entonces, el capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales, ojo. Y en este caso, por eso es que es importante la calidad personal con quien yo me voy a asociar. Porque los miembros que integran la sociedad de personas están o deben de responder de las obligaciones que dentro de la sociedad se adquieren de forma ilimitada, de forma solidaria, entre todos los que nos hemos asociado. ¿Sí? Todos tenemos que responder. Si algo salió mal, la sociedad quiebra, el negocio quebró, todos al final tenemos que responder solidariamente, todos. Y vamos a responder también según el monto de las aportaciones. Si es que porque la sociedad también puede ser de responsabilidad limitada y también puede ser de responsabilidad ilimitada. Mire la diferencia.
Hacemos una sociedad con ustedes, pero es de responsabilidad limitada, de RL. Eso quiere decir de que si llegamos a tener problemas económicos y si la sociedad quiebra o tenemos deudas que pagar, si la responsabilidad es limitada, solo vamos a responder por nuestras aportaciones, no por nuestros bienes. Porque si embargan a la sociedad, le van a ir a embargar hasta su casa también, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí se aclara de que debe de ser de responsabilidad limitada, porque los socios van a responder únicamente con esos aportes que han hecho, no con los bienes personales, no con mi casa, no con mi carro. Es de carácter personal. ¿Ok? Y aquí tenemos que dentro de las sociedades de personas, ya vimos que la condición es esencial de conocerse los socios. La sociedad de capital, que se encuentra en el artículo 126 del Código de Comercio, dice que en las sociedades de capital, ojo con esto, fíjese bien, la calidad personal de los socios o accionistas no influye para pertenecer a la sociedad. En las sociedades de personas sí. Ustedes me aceptan o no me aceptan, o yo decido o no reunirme con ustedes en sociedad, en las de personas. Pero en la capital no importa, ni fíjese que en la sociedad de capital ni se conocen los socios. Por ejemplo, alguien dijo la constancia, esa es una sociedad de capital. Ahí hemos oído hablar que el señor Murray Mesa es el dueño, ha de ser el principal accionista. Pero si yo quiero hacerme socio de la constancia, como es de sociedades de capital, no importa la persona que quiera entrar. Lo que importa es el aporte que yo voy a dar. ¿Ya? El grupo Q, por ejemplo, es una sociedad de capital variable. Sí, tengo una pregunta. Sí, Y normalmente al meterse a ese tipo de sociedades, uno tiene que aportar una acción. Digo, puede comprar una acción, pero una cantidad mínima de acciones, lo siento. Digamos, no puedo comprar solo una, sino que tienen que ser varias. depende, Asdrúbal, porque dentro de la constitución de la sociedad, dentro de la escritura de constitución, dentro de los estatutos, ahí se va a detallar cuál va a ser el aporte mínimo. Pudiera ser una de $100, por decir algo, una acción de $100. Es que ahí va a depender de cómo es que la sociedad clasifique las acciones. Una acción de 100, 2 acciones de 100, 10 acciones de 100. Ahí no importa. Pero no puedo dar, si es que los estatutos dicen de que el aporte mínimo es que cada acción vale 100, no puedo dar menos. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor vaya yo a la constancia y les diga, mire, señores, yo quiero hacerme socio de la constancia. No me lo van a negar. ¿Cuánto valen las acciones? Fíjese que cada acción vale 100. ¿Cuántas va a querer? 10 acciones, vendan. Entonces yo ya me hice socio de la constancia. No importa que yo sea Manuel González, buena persona, mala persona, ¿verdad? Lo que ellos me van a dar son esos comprobantes que así se llama, acciones. Ya les voy ahí les traigo una foto de ese comprobante. Y cada comprobante tiene un valor, $100 cada comprobante. ¿Cuántos va a comprar? Ah, deme 10, pues vaya, 10 acciones de $100. ¿Va? Entonces yo ya soy socio. Y entonces, ¿cómo demuestro mi sociedad? Por el título valor que yo tengo que se llama acciones. ¿Qué le interesa entonces a la sociedad de capital? El dinero. Eso le interesa. En cambio, en la de personas, no, intereso yo, interesa a usted. Y aquí la sociedad decide si usted entra o no. Pero en la de capital no, en la capital lo que interesa es no importa la persona. Ve, ya fui a comprar 10 acciones de $100 y ya soy socio. Y por esas 10 acciones de $100 que se me hacen 1000, vean. Ahí tengo un porcentaje de utilidad.
Y al final del ejercicio contable me van a dar mi utilidad que va a corresponder porcentualmente a la cantidad de acciones que yo tenga. Pero a mí me va bien y entonces yo compro, ya no compré 10 acciones, compro 100 acciones de $100. Ah, al final, como yo soy socio, porque tengo las acciones, entonces me van a dar un poquito más de utilidad porcentual por el valor que estoy. Pero ya no quiero ser socio yo de la Constancia. Yo le vendo a usted mis acciones. No le pregunto a la Constancia, mire, ¿será que usted acepta por ejemplo, a Asdrúbal? No tengo necesidad de irle a decir. Con el simple endoso, yo le doy las acciones a usted y usted es el dueño de las acciones. Usted es el nuevo socio. No les importa que si salió Manuel o que entró Asdrúbal. No. Yo vendí mis acciones, ya no soy socio, recupero mis 10,000 pesos. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y aquí sí, ¿verdad? En las personas, el aporte del capital es variable. Alguien puede dar 20, otros 30. Aquí no. En las sociedades de capital, esta se divide por aportes que se llaman alícuotas, así, alícuotas, que se representan en títulos valores. Y esos títulos valores se llaman acciones. Entonces, los accionistas se limitarán en cuanto a la responsabilidad al valor de sus acciones. Esas son las sociedades de capital, ¿verdad? Y dentro de las sociedades de capital están las sociedades anónimas, las que venimos hablando. Y que se dice sociedad anónima o se abrevia SA, la Constancia SA, sociedad anónima. Porque es una sociedad que está llena de socios que no se sabe quién es fulano ni mengano. Si a mí lo que me hace valer es que tengo ese título valor que lo puedo vender o puedo a lo mejor a través de esos títulos valores cobrar mis dividendos que me corresponden. A esto se le llama, mire, títulos valores. Títulos valores. Y de títulos valores hay un montón. Por ejemplo, una letra de cambio es un título valor. Un cheque es un título valor. Los pagaré. Facturas. Créditos fiscales. Los bonos son títulos valores. Créditos hipotecarios. Las acciones, aquí está, mire, las acciones. Mire. Se llaman acciones porque son títulos valores que acreditan al accionista el aporte que ha dado. Y aquí hay un ejemplo de una acción. Mire. Esta sociedad se llama San Metal, sociedad anónima. Supongo que el giro ha de ser, trabaja en metales, hierro quizás, ¿verdad? Y cada una de las acciones dice ahí qué valor representa. A eso se le llaman títulos valores. Que cada título valor representa el aporte que usted da en la sociedad de capital. Ahí está la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Es decir, las sociedades de personas y las sociedades de capital son comerciantes sociales. Y comerciante individual es una persona en particular que está realizando actos de comercio. Así de fácil. ¿Preguntas? No, no, vea. Estamos claros como la horchata. Exacto. Ok. Noli. Sí. Si no hay preguntas, estimados jóvenes, pues vamos a llegar hasta acá con la clase. Recuerden que la clase del jueves es videoconferencia, la que se da, clase de video. Tenemos ahí la tareita para esta semana, ahí está en la plataforma. Y para la próxima les voy a subir esa tarea de conseguir una escritura de constitución de sociedad de capital, ¿verdad? Para que
conozcamos de qué estamos hablando. Y ahí puedo también pedirles que se consigan también algunos ejemplos de títulos valores que se los acabo de nombrar. Es de conseguir el título valor y pegarlo ahí como álbum, ¿verdad? Para que vayamos conociéndolo. Esto es importante. Tarde o temprano a ustedes les van a decir, mira, le puede decir su mamá, mira, Angie, voy a prestar unos centavos aquí, ¿cómo es que se llena esta letra de cambio? ¿Podrá Angie llenársela? Sí, claro, señe, sí, ya sé. Ya, es importante. Porque la letra de cambio es un título valor que garantiza un crédito, un compromiso, una obligación. Me garantiza que me va a pagar, porque si no me paga, con esa letra que me firmó, que se llama letra de cambio, la puedo demandar por incumplimiento. Bien, jóvenes, pasen todos feliz noche. Descansen, váyanse a dormir y el jueves, pues por ahí estamos con la videoclase. ¿Ok? No hay más preguntas, pues llegamos hasta aquí. Espero que hayan entendido. Gracias. Lick. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Un gusto.